modo se ha experimentado un aumento de los problemas en salud mental, pero también se ha dado un aumento de la importancia y la necesidad de la intervención de la psicología en la salud mental. ¿Cuáles consideráis que son los retos en la salud mental y cuáles las luces y las sombras de los tratamientos psicológicos? Si os parece. Bueno, primero buenas tardes y agradecer a Concepción Sánchez Beltrán, vicedecana que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy para presentar esta criatura que para nosotros es el resultado de un tiempo de trabajo, y agradecer también a todos los que habéis asistido, a los que os habéis acercado y acompañarnos, ¿no?, en este momento. Y efectivamente pensamos que era una buena ocasión para que, al margen del libro, pues también pudiéramos reflexionar un poco sobre la temática del libro y en concreto por estas dudas que planteas, ¿no? Es decir, cuál es el estado de la psicología dentro de la problemática de la salud mental actualmente, qué aspectos tiene pendiente y cómo este libro también pues intenta responder a ello, ¿no? Dentro de los aspectos nuevos que hemos visto en estos 2 o 3 últimos años, quizá lo que más puede llamar la atención es el aumento en la demanda de asistencia psicológica, que siempre está muy medido cuál era la demanda en función de los recursos disponibles para poder atenderla, tanto en el sistema sanitario como en el privado. Hemos observado que la demanda va más, y los datos tanto del Ministerio como de los colegios profesionales informan de que la sociedad cada vez pide más ayuda psicológica. No sabemos si porque hay más problemática, posiblemente sí, o por si hay más conciencia de que un psicólogo les puede ayudar para superar sus problemas psicológicos o sus trastornos, si fuera el caso, ¿no? Matices que el manual, incluso en su propio título, intenta recoger, ¿no? Que no solamente la psicología intenta dar respuesta a trastornos mentales, a problemas serios o clínicos de salud mental recogidos en el DSM o en los manuales clínicos, sino también a problemas importantes o relevantes que, aunque no sean trastornos considerados como tal, pues forman parte de las dificultades que a veces las personas pues son incapaces de resolver por sí solas, ¿no? Y ahí pues la psicología tiene mucho que aportar también, ¿no? Va relacionado con el trato de la pandemia, ¿no? Este cambio que hemos notado todos desde la crisis del coronavirus para acá, desde 2020, como la psicología también ha sido más necesaria que, no sé si nunca, pero ha sido cada vez más necesaria, y cada vez socialmente se habla mucho más de salud mental. Se han aumentado también los recursos, esperemos que sea para largo plazo, en los colegios, en la atención primaria. Y yo creo que la pandemia, si algo ha podido tener de positivo, ha sido que la gente sabe más cómo pedir ayuda cuando lo necesita, ¿no? Y sabe que la psicología está ahí para poder prestar esta ayuda, ¿no? Como sombra, quizá, y ligado a esto, pues está la parte de que nos gustaría, como colectivo y como profesión, llegar a todo el mundo, y quizá eso no siempre es posible, ¿no? Las listas de espera en la sanidad pública son difíciles de evitar por la saturación. No todo el mundo puede costearse un tratamiento privado, y a lo mejor no todo el mundo lo tiene accesible, incluso geográficamente, ¿no? Entonces ahí yo creo que la psicología clínica pues tiene el reto de ir llegando a todas partes donde es necesario, ¿no? Y eso pues es algo que quizás sea muy progresivo. Relacionado con todo lo anterior, yo diría que es una luz, ¿no? Antes estaba más estigmatizado acudir al psicólogo y reconocer que uno tiene un problema de salud mental, o como lo queramos llamar, o psicológico, y que acudía a un profesional a terapia, y no solamente se ha desestigmatizado, sino que casi pues tiene un aspecto un poco positivo, diría yo, ¿no? Cada vez más personas no dicen sin ningún problema, y además pues piden ayuda sin ningún reparo, ¿no? Es decir, no se quedan sin consulta profesional por el miedo al que dirán, ¿no? Entonces, esto es un aspecto positivo que yo creo que también ha ido cambiando para ello. Sí, me parece muy importante esta pregunta que os voy a hacer, y es que si podéis comentar algo sobre el estudio de casos clínicos como una forma de aprendizaje. Bueno, nosotros pensamos que el estudio de casos clínicos es una forma excelente de aprender, ¿no? Como decía José Pedro, es verdad que ahora mismo pues, han aumentado mucho los problemas de salud mental. Eso también supone nuevos retos, ¿no? Supone también esos desafíos que hemos visto, problemas que hace años pues, no se manifestaban, ¿no? Y eso lo que requiere, desde luego, es una mayor y mejor formación por parte de los profesionales, ¿no? Bueno, para eso, desde luego, pues la parte aplicada, o aprender de una forma muy aplicada, es lo que se necesita, ¿no? La psicología tiene
técnicas que creemos que son muy valiosas, muy eficaces, muy eficientes, pero a veces se quedan ahí, ¿no? Es la ciencia separada a veces, ¿no? de lo que es el mundo aplicado. Este libro, sin embargo, creemos que lo que hace es unir esas cosas, ¿no? Unir la investigación y la práctica clínica, y de la forma en que estamos comentando, ¿no? De una forma rigurosa. Primero pues presentamos en el libro pues, todo lo que son las características de los problemas, presentamos la forma de evaluar, los tratamientos que son eficaces, y pasamos luego a lo que es un tratamiento paso a paso, con pacientes concretos, ¿no? Esto se recoge en todos casos reales, donde ahí podemos ver cómo hay que ir poco a poco pues, evaluando y tratando a esa persona, ¿no? Con todas las características que puede tener esa terapia, ¿no? Por tanto, bueno, pues creo que eso es una forma como muy valiosa de aprender, sobre todo para todos los terapeutas juniors y también para quien quiera estar en reciclaje, ¿no? Supone una guía, yo creo que excepcional para el terapeuta, y además en este libro se incluye un primer capítulo sobre habilidades del terapeuta que también consideramos que eran fundamentales, ¿no? Porque no es necesario únicamente conocer las técnicas psicológicas que tenemos, todo ese arsenal de procedimientos terapéuticos que funcionan, sino también saber aplicarlos, y a veces no siempre, ¿no? Lo que son las características del terapeuta, de la persona que atiende al paciente, eso es fundamental, ¿no? Que tenga unas características personales que acompañe y que haga que la terapia sea eficaz, pues esa capacidad de empatía, de entender al otro, de escucha, ¿no? Y todo eso se recoge también en ese primer capítulo que creemos que es introductorio y que es pues, algo importante, ¿no? Para poder seguir avanzando luego en lo que es el manual. Bien, yo me gustaría añadir a las ventajas del estudio de casos que ha dicho mi colega, la profesora Mireia Orgidés. Hace años, con mi colega Diego Macía, que algunos conocerán porque ha sido profesor de la Universidad Miguel Hernández y de la de Murcia, y es posible que otros muchos porque ha sido alcalde de esta ciudad, pues tratamos un caso curioso, es decir, que no es muy común. Era un oficinista que trabajaba, era un oficinista joven que trabajaba, hacía su trabajo, su desempeño satisfactoriamente a juicio del jefe, pero tenía un colega mayor que deseaba que su hija entrara a trabajar en la oficina. Y este pues un poco acosaba a este chico más joven, iba detrás de él a ver si lo cazaba en un fallo. Fallando algo para ir luego con la queja al jefe y darle la solución. Mi hija es taquígrafa, es mecanógrafa, es tal, bla, bla, bla. Bueno, pues este chico, a raíz de esto, de este estrés, de sentirse en cierto modo pues, perseguido, pues empezó a desarrollar unos niveles muy elevados de ansiedad hasta el punto que se le contraía el brazo de la tensión nerviosa y tenía espasmos, con lo cual la ejecución como escribiente o como escribano o como oficinista, pues sobre todo esto le ocurría cuando había una persona delante de él observando lo que hacía. Llegaba el jefe y le decía: Martínez, fírmeme este cheque, y no podía. Es decir, perdón un segundo que tengo una urgencia, voy al aseo, se metía la chequera, en el aseo lo firmaba, salía, aquí tiene, don fulano. Claro, esto era muy disruptivo, le creaba un problema muy grande y cada vez iba a más, ¿no? Y bueno, y acudía a consulta. Aplicamos un tratamiento sintomático que respondió, tuvo éxito, pero es verdad que a las pocas semanas recayó. Y entonces nos dimos cuenta, bueno, que no habíamos tratado aspectos como el pensamiento paranoico que tenía, de que le perseguían, y a veces no era así. Entonces hicimos un tratamiento de más amplio espectro, no centrado tanto en el agarrotamiento muscular, en la relajación de los músculos de la mano, y aquí sí que dio éxito, tuvimos éxito, y ya pues no volvió a tener problemas en la oficina. Y claro, esto nos animó a publicar el artículo, porque era una patología poco común, poco frecuente. Esto se engloba dentro de lo que se llaman calambres profesionales, lo tienen también, por ejemplo, los pianistas cuando van a actuar en público, el tenista cuando va a jugar un campeonato. Y bueno, pues me dijo Diego, mi colega,
encárgate tú de la introducción, busca artículos para fundamentar el tratamiento, tal. Bueno, resulta que empecé a buscar bibliografía en la biblioteca de mi facultad, nada. Al final encontré un artículo en el Gregorio Marañón de Madrid, otro en el Clínico de Barcelona, y yo cogía el coche, me iba allí, con la esperanza de que el jefe de servicio, el catedrático de turno, me concediera permiso para fotocopiar aquel artículo. Quiero decir con esto que hace 40 años el problema era la falta de información. Hoy, antes de venir aquí, a las 7, entra en Google y he escrito Writer's Cramp, calambre del escribiente, 37 millones de documentos. Claro, lo que pasa es que Google es San Google y ahí está todo. Bueno, pues me he ido a Web of Science, más de 1000 artículos. Scopus, en Web of Science 1500 o 1300, en Scopus más de 1000. Ya siendo más selectivo, vamos a, como esto es una distonía muscular, la han tratado los médicos, vamos, pues varios centenares, los psicólogos, Psicoinfo, Medline. El problema hoy es seleccionar la bibliografía. Y eso es lo que ha hecho, y no ha dicho mi colega Mireia, y por eso lo digo yo, ella amablemente se ve, dice, si lo digo yo todo, que pues no es solo la descripción del caso, es que el autor lo que ha hecho ha sido una actualización y una selección de la bibliografía más adecuada sobre psicopatología, evaluación y tratamiento de ese problema o trastorno. Así es que no sabéis vosotros, no saben ustedes, lo que yo habría dado hace 40 años por tener un libro así. De psicología, pues hay 2 o 3 asignaturas troncales que tienen que ver con psicología clínica. Una se centra más en aspectos de los procedimientos, otra más en los programas terapéuticos, bueno, incluso psicopatología o alguna otra relacionada, pues ahí el estudiante y el profesional tienen que integrarlas todas, al final para responder ante la demanda de un paciente, de un caso que tenga que aplicar conocimientos de evaluación, de diagnóstico, de conocerlo, qué es lo que está pasando y luego pues de aplicar el tratamiento, ¿no? Yo creo que esas competencias se recogen muy bien en los casos clínicos, ¿no? Que además pues lo que hemos intentado en los capítulos del libro es que haya una buena fundamentación primero en cada caso sobre estos efectos psicopatológicos y luego ya aplicado a un caso modelo, ¿no? Donde el estudiante o el terapeuta puede ver pues una referencia de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que bueno, pues integran nuestros aspectos de evaluación, psicopatología, técnicas de tratamiento y terapia, ¿no? ¿Podrías comentar algo sobre los temas elegidos para este manual, ¿no? O sea, ¿por qué estos trastornos, estos problemas y no otros, ¿no? ¿A qué se debe un poco la selección de ellos? Pues bueno, yo creo que fue un proceso de selección difícil, ¿no? Porque claro, hay muchísimos problemas hoy en día, ¿no? Y nos apetecía meter pues toda una variedad, ¿no? de trastornos. Al final, sobre todo, lo que tratamos yo creo que es de que representara en este libro los problemas más frecuentes en la sociedad, ¿no? Por un lado, pues lo que más habitualmente vemos como problemas de ansiedad, problemas de depresión, el pánico, los problemas que son tradicionales, aunque creemos que, claro, son problemas que a lo mejor se han tratado desde hace años, pero aquí desde luego pues tienen esas características de la innovación, ¿no? A la hora del tratamiento, de como hemos dicho, pues de intentar ahí pues incluir o aplicar esas técnicas, las técnicas pues eficaces, ¿no? más novedosas. Luego también hemos incluido problemas que a lo mejor hace años no estaban como muy en primera línea, ¿no? Por ejemplo, la ideación suicida, ¿no? Que hoy en día lamentablemente es tan actual, pues hay un capítulo también de eso, o también la pérdida gestacional, ¿no? La pérdida del bebé durante el embarazo, ¿no? Que también es algo que es muy duro, ¿no? Para la persona que le ocurre y que bueno, también tenemos que saber los psicólogos cómo tenemos que abordar ese tratamiento, ¿no? Y también, bueno, destacar también procedimientos novedosos, forma de aplicar terapia, por ejemplo, terapias aplicadas por teléfono. Claro, durante la pandemia eso se tuvo que hacer mucho, ¿no? O también por videollamada, ¿no? Que eso pues hace años tampoco era habitual. Y también hay muy poco escrito hasta el momento sobre cómo aplicar de una forma rigurosa pues un tratamiento de esa forma, ¿no? Por ejemplo,
de forma telefónica. Entonces eso es un poco en resumen, ¿no? Fue complicado, ¿no? Pero yo creo que al final sí que ha quedado pues con una representación de todo lo que puede ayudar sobre todo al terapeuta. Me gustaría, si es posible, que eligieseis cada uno de vosotros pues un capítulo al azar y nos contaseis algo sobre él. Sé que no es fácil, pero bueno, estáis muy puestos, o sea que... Venga, es como elegir aquí más. Venga, a ver. No sé, bueno, antes lo mencionaba Mireia, por ejemplo, el capítulo 1 no es de un caso clínico, es un poco diferente al resto porque aborda las habilidades terapéuticas y quizá, bueno, pues yo elegiría este porque, por varios motivos, ¿no? Yo creo que un estudiante y un profesional es ahí donde muchas veces le cuesta más encontrar fuentes para documentarse y realmente cómo aprender esas habilidades terapéuticas que cuesta de explicar en un libro, ¿no? Porque quizá pues tiene más de aprendizaje observando a un maestro que te enseña o observando cómo lo hacen otros, ¿no? Y es difícil de transmitir a un estudiante joven, a un terapeuta novel, cómo un terapeuta experto pues empatiza con un paciente, crea un ambiente terapéutico, consigue que las técnicas al final funcionen en un proceso de terapia. Y la verdad es que las autoras que escriben este capítulo 1 sobre habilidades son expertas en este tema, son muy habilidosas en lo personal y también profesionalmente, por supuesto. Y bueno, de hecho han publicado libros expresamente sobre habilidades terapéuticas, de los pocos en España. Y bueno, la verdad, hacen un repaso y yo creo que de forma muy didáctica, quien lee el capítulo pues se puede hacer una buena idea, no es lo mismo que practicarlo y que observarlo en la vida real, pero son capaces de explicar muy bien toda la variedad de situaciones que se puede encontrar un terapeuta y dan consejos de cómo abordarlas, ¿no? Además, pues introducen este aspecto de la asistencia online o telefónica a pacientes que están más lejos, en remoto, y también, pues cómo a pesar de que sea una conversación telefónica o por videollamada, cómo el terapeuta puede conseguir pues establecer una buena relación y que los objetivos de la terapia funcionen bien, ¿no? Pues a mí también me es difícil elegir, pero para mí el capítulo que más me gusta es el capítulo de la ansiedad generalizada, sobre todo porque lo veo esperanzador, ¿no? En el sentido de que es un paciente que tiene ansiedad, sobre todo relacionado con el trabajo, es matemático, estadístico, pero lo que me gusta es el tratamiento que se aplica, ¿no? Es un tratamiento que solamente son 7 sesiones y que está basado en el SICAP, ¿no? Que es un protocolo que se llevó a cabo con más de 1.700 pacientes en atención primaria, que además fue muy apoyado por el Colegio de la Psicología, y donde se vio que ese tratamiento, fijaros, únicamente en 7 sesiones conseguía unos resultados muy eficaces en comparación con el tratamiento habitual que reciben los pacientes sobre todo a nivel de la sanidad pública, en atención primaria, ¿no? Donde sabemos que casi el 40% de las consultas de las personas que van al médico realmente lo que tienen son problemas de salud mental, ¿no? Entonces digo que me parece esperanzador porque yo creo que si en 7 sesiones conseguimos, además este tratamiento se llevaba a cabo de forma grupal en este protocolo SICAP, conseguimos que un paciente pueda reducir toda la sintomatología ansiógena y pueda llevar una vida normal, con además unos resultados mucho mejores de lo que se está aplicando a nivel de farmacología o de simplemente seguimiento médico, ¿no? Del médico de familia, y con un coste además muy bajo, pues yo creo que eso es el futuro, ¿no? Es un tratamiento el que se aplica en este capítulo tras diagnóstico, que además sabemos que no es únicamente que el paciente reduzca el problema que tiene en un momento determinado, sino que además se le da herramientas para cuando tenga algún problema en el futuro, un problema emocional cualquiera, él tenga las técnicas, tenga las herramientas para poder abordarlo sin necesidad de terapia, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es un capítulo que, que nos da ahí como un aire fresco, ¿no? y nos hace ver que quizá ese es el futuro, ¿no? Y que realmente la psicología funciona, ¿no? Y que hay formas, ¿no? de ayudar a la sociedad, por ejemplo, con tratamientos de este tipo desarrollados en atención primaria. Bueno, si toca elegir uno, pues yo pondría, por ejemplo, en el capítulo del suicidio. A mí me ha llamado mucho la atención. He estado mirando, precisamente a raíz de esto, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y lamentablemente en España hemos roto el techo de los 4.000 suicidios al año, lo hemos superado. Los niveles prepandemia, preconfinamiento,
de 2019-2018 estábamos en 3.500, que también es una cifra muy considerable, 3.600, pero a raíz de la pandemia ha aumentado en un 10-12%. O sea, y esto en este bienio ha sido un salto significativo. Bien, a mí me gusta mucho el planteamiento. El capítulo está escrito por una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que además es la directora de la clínica universitaria, y por una profesional de un centro madrileño, de la capital. Y el planteamiento que hacen me resulta muy interesante porque rompe muchos mitos sobre el suicidio. Si salimos a la calle, los que no son profesionales, pues muchos de ellos están convencidos de que si alguien decide poner fin a su vida es que está trastornado. Sí, una cosa así que nos parece tan aberrante cuando la vida nos va rodada. Sí, esto es que esta persona no debe estar muy bien. Y bueno, y esto no es así siempre. Sí, a veces la persona que toma la decisión de suicidarse no es que no quiera vivir, no es que quiera dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces hay personas que por situaciones familiares, laborales, de salud, que bueno, la única salida que ven a su sufrimiento constante es poner punto final. Y en ese sentido, bueno, pues rompe con otros mitos que están muy repetidos, ¿no? De que el perro ladrador poco mordedor, ¿no? Que el que dice que se va a suicidar no se suicida, ¿no? Hay que hacer es una llama para llamar la atención. Lamentablemente, la mayoría de los que se suicidan habían avisado, y las amenazas hay que tomarlas en serio. Entonces, bueno, también analiza el tema de la relación con la depresión. Es verdad que uno de los síntomas de depresión, lo sabemos, son la ideación, los planes, los intentos de suicidio, pero también es verdad que muchísimos pacientes deprimidos, con un diagnóstico de depresión, bueno, pues no tienen. Incluso la población que no está deprimida, el 4,5% ha tenido alguna vez en su vida ideas de si me quedara durmiendo y no me despertara, descansaría. Ideas de suicidio. Y el 1,5% ha hecho planes para llevar a cabo esto o ha intentado suicidarse. Entonces, bueno, el libro a mí, el capítulo me parece muy interesante porque hace un enfoque distinto del tradicional, rompe muchas ideas preconcebidas que no lo son, y luego, bueno, pues aplica un tratamiento que resulta pues muy atractivo, muy interesante. ¿En qué datos o en qué cuestiones o en qué características se diferenciaría este libro de otros libros? Si podéis. Bueno, yo creo que primero en los autores, ¿no? Aquí han colaborado más de 40 profesionales y profesores, ¿no? Cada uno experto en su temática, ¿no? A quienes agradecemos porque es lo que hace grande este libro, ¿no? También agradecemos a los que habéis colaborado, que algunos estáis aquí en el libro anterior, ¿no? Yo creo que lo que hace fuerte y hace valioso un libro. Y luego también yo creo que, bueno, los capítulos son todos homogéneos, hay una buena, creo yo, labor de edición, ¿no? Para que todos tengan la misma estructura, ¿no? Todos sean coherentes. Han colaborado pues tanto profesores de universidades como centros clínicos. Creemos que además gente muy puntera, pues por ejemplo el equipo que atendió en el 11M, ¿no? El capítulo de estrés postraumático está elaborado por los profesionales y los profesores de allí, ¿no? de la Complutense, que elaboraron unas guías, ¿no? De ayuda cuando los atentados del 11M. Ellos son los que hacen el capítulo de estrés postraumático por atentado terrorista. El equipo de Mallorca hace también un capítulo sobre fobia a volar, ¿no? Con tratamiento asistido por ordenador. Ansiedad social, un equipo de Granada. Problemas de pareja, también pues personas muy punteras de Madrid, ¿no? Entonces yo creo que también lo que diferencia este libro de otros, en primer lugar, es eso, ¿no? Los autores que colaboran, que están muy bien elegidos, creo yo, y que, bueno, de forma muy generosa, ¿no? Han aportado su conocimiento a este libro, ¿no?
Y yo creo que eso es algo, pues, esa diferenciación, ¿no? Es importante, porque ahora mismo vamos a una librería y es que está llena de libros, ¿no? Es una cosa abrumadora, ¿no? Y a veces pues sí que es algo que yo creo que llama la atención, ¿no? Y que tenemos que, bueno, como profesionales también saber detectar, ¿no? Lo que aporta cada libro frente a otros, ¿no? Y para mí yo creo que desde luego eso es el valor, ¿no? Más mayor, ¿no? Al menos que yo veo. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Yo coincido con lo que decía Mireia. Nosotros somos los coordinadores del libro y como tal pues hemos hecho esa labor de organización de contenidos, de pensar un poco los temas y seleccionar los autores, que es una tarea bonita pero complicada, y luego pues darle una estructura, pero lo importante ha sido pues efectivamente que de cada tema yo creo que han intervenido el equipo, el autor, que en España es más especialista en esa problemática, ¿no? Aparte de los que menciona Mireia, pues por ejemplo conductas adictivas son varios capítulos de tabaco, cocaína, alcohol, bueno, también juego patológico. Pues ahí participan los equipos especializados de Oviedo y de Galicia, que bueno, pues son punteros internacionalmente en esa temática, ¿no? Igual que también hay un capítulo sobre una disfunción sexual, el tratamiento de un adulto con parafilia, que lo tratan también desde el centro de la UGI, de la Universidad de Castellón, especialistas en disfunciones sexuales, ¿no? Entonces, este carácter de temas seleccionados, pensando en estudiantes y terapeutas que se quieren formar, desarrollados por autores muy especialistas, es lo que yo destacaría como lo principal, ¿no? Lo que lo podría diferenciar. Pero supongo que es algo que todos los libros intentamos que tengan.